Ya, veo que ya están entrando los participantes a este webinar. Bueno, me presento, yo soy Sebastián Ausín, yo soy el Country Manager de Book Perú, ¿ya? Y tengo el agrado y el honor de estar en este webinar donde vamos a hacer el lanzamiento de nuestro flamante estudio de felicidad organizacional. Este estudio nace a raíz de una iniciativa muy bonita que tenemos nosotros como empresa que comulga mucho con nuestro lema de crear lugares de trabajo más felices y también de nuestro pilar como empresa de generar comunidad y agregar valor a la comunidad de recursos humanos y de gestión de personas en todos los países de Latinoamérica. O sea, no simplemente disponibilizarles un software que les permita hacer mejor su trabajo, sino que además que ustedes tengan ideas para tener iniciativas dentro de su empresa y puedan mejorar la felicidad de los colaboradores, ¿ya? Nace a raíz de la iniciativa de Building Happiness, que es como un ranking que mide la felicidad de las organizaciones de toda Latinoamérica. Y en base a los resultados que salen de esa encuesta, nuestra área de research, que también es un área que me encanta destacar porque también nació un poco en el afán de entregarle a todos ustedes información de calidad para poder implementar iniciativas de gestión de personas dentro de sus organizaciones. Sacamos este estudio. Ahora Jacinta Girardi y Santiago Brown van a hacer la presentación. Y bueno, y por mientras se van conectando, ya veo que hay 70 participantes, así que creo que vamos a tener una muy buena convocatoria. Nos pueden ir contando en el chat de qué parte nos están escuchando. ¿Ah? Este es un webinar internacional, así que de hecho yo soy chileno y estoy aquí transmitiendo desde Lima, Perú, comiendo pan con chicharrón. Eh, Mira, Chihuahua, México, buenísimo. Puerto Varas, qué rico estar en Puerto Varas ahí viendo el volcán. México, Ciudad de México, buenísimo. Harta gente de México, ¿ah? Qué bien. Mira, ahí es de Perú, Colombia. Harta gente de Perú. Bogotá, mira, me encanta. Lima, Perú. Ciudad de México. ¿Alguna persona? Bueno, Puerto Montt, me encanta. Qué rico estar en Puerto Montt. Echo de menos ir a recorrer esos lugares. Barranquilla. Buenos días también. Puerto Varas, qué bonito. Eh, bueno, les van a hacer una pregunta aquí en un poll, una encuesta, para ver quiénes de acá conocen la iniciativa de Building Happiness o no. Esto para efectos de que nosotros sepamos. Y bueno, la Jacinta, que es de nuestra área de research, va a contarle un poquitito también en qué consiste esta iniciativa antes de empezar a hacer su presentación. Así que vayan contestando ahí la encuesta los que puedan. Y también les quiero hacer presente, ¿ya? Que Guadalajara, qué entretenido, donde está La Plata, en México. Eh, que pueden ir haciendo preguntas, ¿ya? En la parte de preguntas y respuestas abajo de la pantalla. Y no hagan las preguntas en el chat, ¿ya? Porque si no se van perdiendo. Voy a poner audífonos porque acá en la oficina estamos haciendo el desayuno mensual. Eh, Listo, creo que ya podemos ir empezando el webinar. Bueno, como les comentaba, estoy muy contento. Estamos haciendo el lanzamiento de este estudio de felicidad organizacional. Para mí personalmente es un tema muy importante, ¿ya? Porque de hecho yo soy abogado de profesión y ejercí como abogado mucho tiempo y les puedo decir con conocimiento de causa que cuando ejercía como abogado y no era tan feliz en el trabajo, mi performance como trabajador no era la mejor, ¿ya? Ahora que estoy feliz y motivado, sí siento que trabajo mucho mejor. Y un poco la idea de este estudio es conectar la felicidad organizacional con los resultados concretos financieros de la empresa, ya el bottom line. O sea, si es que los colaboradores están felices, si los colaboradores están motivados,
de eso obviamente se va a devenir que el negocio va a estar mucho más saludable y les va a ir mucho mejor. Ya, eso obviamente lo va a contar en detalle la Jacinta y Santiago Brown del área de Research, que como les comenté, es un área que nosotros creamos para poder agregarle valor a nuestra comunidad de Book, no solamente a las empresas que son clientes de Book, sino que también a distintas empresas que todavía no son parte de nuestra comunidad y que consideran que les puede agregar valor adoptar esta iniciativa. Mira, Toluca, qué buena. Estamos en Toluca también. Y bueno, y tenemos también además dos invitadas de lujo, ¿ya? Nos va a acompañar Natalie Córdoba, subgerente de Relaciones Laborales y Sostenibilidad de Blue Express, una empresa chilena, y Brigitte Campos, que es gerente de personas de Parque Arauco, Perú, aquí representando también a Perú. Eh, Así que bueno, solamente decirles que para que se hagan una idea de la representatividad de este estudio, ¿ya? Participaron más de 1000 empresas y contestaron la encuesta más de 117.000 colaboradores, ¿ya? Entonces tiene una representatividad muy importante eh, y eso hace que los resultados sean aún más fidedignos. Así que bueno, no sé, te doy el pase, Hasi, para que ya puedas empezar a contarnos sobre el estudio y de ahí, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Y bueno, recordarles lo de las preguntas y respuestas. A medida que vaya transcurriendo el webinar, ustedes se van abajo, en la esquina inferior derecha, donde dice preguntas y respuestas, pueden ir haciendo las preguntas que ustedes quieran hacer. Súper, muchas gracias, Seba, por la presentación. Nos estuvo adelantando un poco de qué era Building Happiness, que de hecho veo que me encanta que muchas personas que se han conectado no lo conocen, así que va a ser una buena oportunidad para que también se familiaricen con este ranking. Y antes de partir me presento, mi nombre es Jacinta Girardi, soy Research Lead del área de Research de Book, que como contaba Seba, es el área a través de la cual hacemos investigación en Book. Y hoy les venimos a presentar los resultados de este estudio de felicidad organizacional. Y bueno, como varios no conocen Building Happiness, para que igual entendamos desde dónde sale este estudio, también es importante conocer esta iniciativa, que es un ranking de felicidad organizacional en el que las organizaciones se inscriben justamente para medir la felicidad de sus colaboradores. Y solo este año, también como adelantó Seba, tuvimos más de 1000 empresas inscritas y más de 117.000 colaboradores que estuvieron respondiendo este cuestionario para medir esta felicidad organizacional en distintas dimensiones. Son 28 preguntas que nos van a ayudar a sondear, ¿verdad?, cómo está el bienestar de los colaboradores de las organizaciones. Y el gran valor que tiene Building Happiness es que no solamente es un aporte para las organizaciones que se miden, que de todas maneras genera un beneficio para poder medirse según cómo estén en términos de felicidad organizacional, pero también, además de beneficiar a las empresas que participan, también genera un aprendizaje y una evidencia colectiva. ¿En qué sentido? Que podemos también usar esta información para poner los temas estratégicos de bienestar organizacional sobre la mesa en base a datos y evidencia y así también generar un beneficio como para todo este ecosistema organizacional en general. Entonces, eso es un poco Building Happiness, de donde nace este estudio. Y queríamos partir preguntándonos por qué un estudio de felicidad hoy. Pareciera que en Latinoamérica, aquí estamos presentes, la mayoría somos de Latinoamérica, como vimos en las respuestas del chat. Latinoamérica tiene una serie de desafíos en el mercado laboral que nos harían pensar que en realidad hablar de este tema no es tan prioritario, ¿verdad? Tenemos indicadores de empleo débiles, tenemos una rotación muy elevada también en la región, desigualdad y brechas de género, adaptaciones a cambios legislativos, transformaciones tecnológicas, ¿verdad? Ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, yo creo que nadie ha quedado ajeno a este cambio tecnológico. Brechas de habilidades también arrastradas justamente por esta misma transformación tecnológica. Y como estas, una serie de desafíos que nos harían pensar por qué medir y por qué hacer un estudio sobre felicidad organizacional, por qué poner el foco en este tema. Y justamente para nosotros se trata de convertir en evidencia esto que por muchos años ha sido una intuición, ¿cierto? Se trata de poder usar estos datos y esta evidencia que recolectamos a partir de Building Happiness
para poder decir con propiedad que poner el foco en las personas de la organización es una base fundamental para que podamos enfrentar exitosamente todos los desafíos que tenemos actualmente a nivel organizacional. Entonces se trata de saber que esa felicidad que nosotros vamos a medir a través de Building Happiness hace que como empresa seamos más resilientes, más adaptables, más productivas y más justas y también rentables. Entonces hablar de felicidad, me gusta siempre plantearlo en estos términos, no es un nice to have, sino que puede ser realmente una herramienta fundamental para que como organizaciones seamos todos estos objetivos que hablábamos previamente. Y desde Book ya llevamos 3 años generando esta evidencia. Este año 2025 es el quinto año de Building Happiness. Son 5 años en los que las organizaciones ya han participado de este ranking. Cada año también se van sumando más organizaciones a participar de esta iniciativa, pero llevamos 3 años haciendo este estudio. El 2023 nos preguntamos en términos más generales qué era esta felicidad organizacional, qué tan felices son los colaboradores, qué es lo que diferencia a los colaboradores más felices del resto. Después del 2024 quisimos ir un paso más allá y quisimos acercarnos a cómo la felicidad se relaciona con el negocio y cuáles son sus predictores clave, o sea, qué son los predictores que explican que un colaborador sea feliz. Y ya este año 2025 dimos un salto que para nosotros era clave, que era vincular la felicidad organizacional directamente con los resultados financieros de las organizaciones. Y yo me imagino que acá muchas de las personas que estén sentadas escuchándonos les habrá pasado, ¿no? Si quieren también pueden comentarlo en el chat. Alguna vez que hayan querido llevar el tema de felicidad en sus organizaciones y se han encontrado con una barrera, porque esta pregunta que hacíamos al principio, ¿por qué hablar de felicidad si yo como empresa en realidad tengo otras necesidades mucho más importantes que cubrir? Entonces, justamente ese es el dato que vamos a traer este año con este estudio y vamos a mostrar que esta felicidad organizacional no es solamente un ideal cultural, no es solamente un nice to have, como decía antes, sino una variable estratégica para el negocio. Entonces, bueno, buscamos resolver dos claves principales en este estudio. Santiago Brown, que es Research Analyst del área de Book, nos va a estar explicando, haciendo un zoom en estos dos capítulos grandes que tiene este estudio y que buscan responder dos áreas principales. Primero, vamos a estar hablando de cuál es el nivel de felicidad de los colaboradores de Latinoamérica, es una visión más general. Y luego, en segundo lugar, ya vamos a hablar de la relación entre felicidad y el riesgo y solidez financiera. Entonces, este estudio tiene dos voces que van a estar dialogando todo el tiempo. La voz de los colaboradores, por un lado, y la voz de las organizaciones, por otro lado, y sus finanzas. Y aquí, como les contaba, bueno, cómo levantamos estas dos voces, ¿verdad? Primero, a través de la encuesta de Building Happiness, que es la encuesta de este instrumento que les hablaba al principio, estas 28 preguntas. Dentro de que este cuestionario termina con una última pregunta, que es la pregunta de si eres feliz o no en tu lugar de trabajo, que para nosotros fue la pregunta que más utilizamos en este estudio. Y la respondieron, como adelantaba Seba al inicio de este webinar, la contestaron más de 117.000 personas y 1.000 organizaciones. O sea, uno de los activos importantes de este estudio es justamente su representatividad y el volumen de personas que lo respondieron. Y, en segundo lugar, una ficha de contexto que le enviamos a las organizaciones que participaban de Building Happiness para poder profundizar en aspectos ya de la organización. Aquí, para que lo puedan entender, la ficha de contexto la respondía idealmente la gerencia de recursos humanos o alguna persona autorizada por esta gerencia, por lo que es una encuesta por empresa. Entonces nos permite tomar esta foto sobre algunas prácticas que hacen, sobre cómo están actualmente en términos de finanzas, preguntamos por números concretos, etc. Entonces, estos dos cuadros representan justamente estas dos voces de las que hablábamos antes. Y ahora sí, les dejo con Santiago Brown para que nos cuente sobre los resultados de este estudio a continuación. Gracias. Súper, súper. Vamos a pasar a los resultados entonces. La primera parte son la felicidad a nivel de colaboradores, es decir, los datos a partir de Building Happiness. ¿Qué pasó este año con Building Happiness? Entonces acá vamos a ver dos cosas principales. Por un lado, la distribución de la felicidad organizacional en la región
y por otro lado vamos a ver algunas brechas entre el grupo de empresas más felices y las menos felices. Dale nomás, Jasi. Gracias. Entonces, primero, un poco ya le adelantó la Jasi, acá les preguntamos a los colaboradores qué tan felices eran. Hay varias dimensiones que tiene la felicidad, lo sabemos, pero para este estudio trabajamos principalmente con esta pregunta. ¿Soy feliz en mi lugar de trabajo? En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. Y acá agrupamos, para fines del análisis, a de acuerdo y muy de acuerdo, como los colaboradores felices y los demás abajo, colaboradores menos felices. Bueno, y los que están indiferentes son los colaboradores neutrales. Entonces, el primer hallazgo que tenemos acá es que el 83% de los colaboradores en Latinoamérica, en esta muestra, se declara feliz en su lugar de trabajo. Dale nomás. Pero esto va cambiando según diferentes variables. Acá tenemos algunas, les vamos a presentar algunas. Por un lado, se mantiene la tendencia que ha seguido Building Happiness a través de los años, que es esta que se muestra acá. Chile siempre ha estado en el cuarto lugar, este año con un 69% de colaboradores felices, y Colombia se mantiene en el primer lugar con un 89%. Perú se mantiene también en el segundo lugar con un 87% de trabajadores felices, y este año el estudio tuvo la novedad de incluir a México, que se ubicó en el tercer lugar con un 84% de trabajadores felices, sobre el promedio de la región, que era un 83%. Y también, dale, Jacin, nomás. Si vemos por generación, vemos un hallazgo súper interesante, que es que a medida que aumenta la edad, también aumenta el porcentaje de trabajadores felices. Entonces ahí vamos viendo que funciona como una escalera. La generación Z tiene un 80% de trabajadores felices y los baby boomers, perdón, un 89% de trabajadores felices. Es decir, va aumentando considerablemente la felicidad a medida que aumenta la edad. Y acá algo bien interesante, este es un gráfico un poquito más complejo, en donde incluimos, aparte de la edad, otra variable que es la antigüedad en la empresa, es decir, cuánto tiempo llevan los trabajadores trabajando en su organización. Y lo que vemos que es interesante es que a medida que aumenta el tiempo que una persona lleva en la organización, disminuye la felicidad. Pero ese fenómeno solo se da en las dos generaciones más jóvenes, es decir, en la generación Z y en los millennials. Entonces acá, como pueden ver en el gráfico, las dos generaciones más jóvenes son las dos líneas de abajo, que va disminuyendo considerablemente la felicidad. Es una línea súper descendente. Eso lo llamamos el efecto luna de miel, que quizás lo conocían, pero básicamente es que cuando los trabajadores llegan a un lugar, están entusiasmados, tienen oportunidades nuevas, tienen oportunidades de carrera, de desarrollo en una organización, pero van cayendo quizás esas promesas, esas expectativas, y se da este fenómeno. Y en los baby boomers y en la generación X, como pueden ver las dos líneas de arriba, la felicidad se mantiene mucho más estable, es decir, no hay un patrón tan consistente. Y por último, relacionado a este tema, acá también quisimos comparar las brechas entre el grupo más feliz de la muestra y el menos feliz de la muestra. Y lo que vimos es que iniciativas que apuntaban al bienestar son súper relevantes para distinguir estos dos grupos. Entonces acá están estas 5 iniciativas, que son las que apuntaron más diferencias entre el grupo más feliz y el menos feliz. Y para que entiendan bien el gráfico, les pongo un ejemplo. Acá, si ven la primera columna, políticas de reconocimiento, vemos que el grupo más feliz, que es el azul oscuro, eh, calificó con un promedio de 4,07 en una escala del 1 al 5 las políticas de reconocimiento de su empresa. Es decir, el grupo más feliz está súper contento en relación a las políticas de reconocimiento de su organización. En cambio, el grupo menos feliz tuvo un promedio, una nota de 2,13, es decir, una nota bastante inferior a la que le da el grupo más feliz a las políticas de reconocimiento. Y ahí se produce esa diferencia que sale ahí arriba de 1,94. Entonces acá vamos viendo que todos estos temas son temas relacionados a bienestar y no necesariamente temas materiales. Perfecto, dale nomás.
Entonces ahora pasando un poco a el centro del estudio, que es cómo relacionamos la felicidad a indicadores de desempeño financiero. Entonces acá vamos a ver una relación descriptiva entre felicidad e indicadores financieros. Vamos a ver cómo la felicidad te puede proteger frente al riesgo financiero que puede enfrentar una organización. Y por último, cómo estar dentro de las empresas más felices también puede aumentar la solidez financiera percibida, que es la confianza que tienen los líderes en el fondo para tener mayor solidez financiera. Un poco repasando nuestros indicadores, para esta segunda patita de la presentación, vamos a tomar la felicidad en este minuto a nivel empresa. Antes lo que les estaba contando era felicidad a nivel colaborador, a nivel trabajador. Y para mí la felicidad a nivel empresa, vamos a trabajar con el Net Happiness Score, que básicamente es como un NPS, pero de la pregunta de felicidad, solo de la pregunta de felicidad, es decir, va del -100 al 100. Y en cuanto a los indicadores financieros, vamos a trabajar con el margen de utilidad bruta, que para fines de análisis lo tomamos con dos grupos, el 10% que está más abajo, que es el que le llamamos acá un poco más conceptualmente riesgo financiero, y por otro lado el resto de la muestra. Y la segunda parte financiera es más de percepción, que es la solidez financiera, que acá en la ficha de contexto organizacional que le hicimos a los líderes agregamos una pregunta de cómo evalúan la situación financiera actual de la empresa considerando la liquidez, ingreso y capacidad de pago. Obviamente, esto es una pregunta más de percepción, pero una pregunta que nosotros sacamos de varios instrumentos que se hacen a nivel de percepción financiera. Entonces, el primer hallazgo relacionado a este tema es que las empresas con menor margen bruto promedian también menor índice de felicidad, menor NHS. Entonces vemos que la columna de la izquierda, que son las empresas con este 10% que mostraba anteriormente, promediaron un 61%. En cambio, el resto de las empresas promedió un 78%. Es decir, aumenta considerablemente cuando se sale como de esta parte, que son las con peor margen de utilidad bruta. Es decir, la felicidad organizacional aumenta cuando el rendimiento de una organización mejora. Y por otro lado también quisimos poner un modelo un poco más complejo para relacionar la felicidad de las empresas con sus riesgos financieros. Acá en el gráfico pueden ver en el eje Y, en el eje vertical, pueden ver la probabilidad estimada de pertenecer a empresas con alto riesgo financiero. Y por otro lado, en el eje X vamos a ver el NHS promedio de las organizaciones. Entonces, cuando una empresa tiene un NHS bajo, es decir, en 20, por ejemplo, va a tener una alta probabilidad de riesgo financiero. Entonces, invertir ahí puede tener mucho impacto para disminuir esa probabilidad. Esto es en la muestra que nosotros trabajamos, es decir, en estas 1000 empresas que están en la muestra. Y por otro lado, dale así, cuando tú tienes un NHS alto, caes en una zona de mucha más estabilidad financiera. O sea, acá lo que vimos en la muestra es que empresas con altos niveles de felicidad tienen mucho menos riesgo y como podemos ver en el eje vertical, incluso menor a un 5% de pertenecer a este grupo de riesgo financiero, entre comillas. Y en concreto, por cada punto que una organización aumente en su felicidad, en su NHS, la probabilidad relativa de caer en este peor grupo, que es el peor decil del margen de utilidad bruta, disminuye en un 4%. Es decir, a medida que tú vas aumentando tu felicidad, vas reduciendo la probabilidad de caer en el riesgo financiero a partir de esta muestra que nosotros trabajamos. Vale. Y por otro lado, como les decía, también trabajamos con indicadores más de percepción y vimos que en empresas con altos niveles de felicidad, los líderes también reportan mayor solidez financiera. Entonces, las empresas más felices, vemos que un 29% de ellas tienen líderes que están con confianza, que reportan solidez financiera de su empresa. En cambio, en el resto de las empresas se reduce a un 20%, es decir, hay 9 puntos porcentuales de diferencia que lo hace bastante significativo.
Y por otro lado, acá también hicimos un modelo estadístico que pudo comprobar que en esta muestra, empresas que son parte de las más felices cuentan con el doble de probabilidades de considerarse sólidas financieramente, de tener esta confianza en sus líderes. Dale, José. Y pasando a las conclusiones y recomendaciones, algunos puntos a partir de esta presentación y del estudio. En primer lugar, es súper importante medir la felicidad de manera sistemática. Muchas veces se queda en la percepción, se queda en, no sé, las conversaciones de pasillo y viendo, tanteando cómo está la felicidad de las organizaciones, pero es súper relevante tener indicadores objetivos como el NHS que te permitan ver dónde puedes mejorar, en qué dimensión puedes mejorar. En segundo lugar, invertir en felicidad tiene que ser también tomado como una decisión financiera. Eh, Pasa mucho que esta decisión es tomada como para mejorar la cultura organizacional, para mejorar el clima laboral de las organizaciones, que eso es clave, es súper importante porque ya lo hemos demostrado en los estudios anteriores, pero también, como hemos demostrado en este estudio, es clave como para disminuir la rotación, para disminuir las renuncias voluntarias, para mejorar la productividad, entre otras cosas de la organización. En tercer lugar, sobre el hallazgo que les comentaba de la fase de luna de miel, es clave anticiparse a esa fase de luna de miel en las nuevas generaciones, es decir, tener onboardings prolongados, fijarse en estas dos generaciones más jóvenes para que retener ese talento de alguna forma y también retener su felicidad. Al final, si tú retienes su felicidad, vas a aumentar las probabilidades de que se queden en tu organización. En cuarto lugar, no desatender el bienestar en tiempos de crisis. Un poco la Hasi introdujo esta presentación con eso, que en tiempos de crisis la felicidad muchas veces puede pasar a un segundo plano, pero acá es clave trabajar la felicidad porque puede ser un colchón para tener menor probabilidad de caer en este riesgo financiero. Y por último, me gustaría cerrar contándoles que la felicidad tiene que estar en el centro de la mesa de decisiones. No puede estar relegado solo a los equipos de personas, a los equipos de recursos humanos, que obviamente también es importante en la medida en que desde ahí se puede gestionar, pero tiene que ser algo que se conversa estratégicamente en una organización y tiene que estar en esta mesa de toma de decisiones y en la estrategia. Bueno, y por último, me gustaría invitarlos a descargar el estudio. Acá les dejo el QR para que puedan ir a la landing y descargar el estudio. Estos son solo algunos hallazgos del estudio, quizás los más relevantes. Y también los estudios de los años pasados no es que hayan pasado de moda, también siguen vigentes para que los puedan leer si les interesa profundizar más en estos temas. Muchas gracias. Buenísimo, Jacinta y Santiago. Les quiero agradecer no solamente por hacer la presentación, sino que también por ser parte de este estudio de research y haber trabajado como activamente en consolidar los resultados de la encuesta de Building Happiness en este entregable. Ahora vamos a pasar a nuestro panel, ¿ya? Como les comenté al principio, tenemos de invitados a Natalie Córdoba, que ella es subgerenta de Relaciones Laborales y Sostenibilidad de Blue Express. También tenemos a Brigitte Campos, que es gerente de personas de Parcarauco, Perú. Y también vamos a contar con Jacinta Girardi, que, como les comentaba anteriormente, es parte de nuestra área de research. ¿Ya? Entonces, bueno, les damos la bienvenida a las panelistas. No sé si quieren saludar. ¿Ah? Natalie. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a quienes nos acompañan desde las distintas partes de Latinoamérica. Y nada, súper felices de representar a Chile en este caso, ahí con nuestras fiestas patrias, celebrando también este mes de septiembre para nosotros y contarles un poco de lo que ha sido nuestra experiencia con Building Happiness. Participamos en esta encuesta hace ya creo que 3 años, así que nada, feliz de contarles cómo hemos ido a partir de estos resultados que ahí nos mostraron hace unos minutos, Santiago, junto a la JASI, trabajando también, o sea, es un input súper relevante para nosotros como empresa, como equipo de la gerencia de personas, así que nada, la idea es contarles un poco de lo que hemos hecho. Buenísimo, gracias Natalie. Brigitte, no sé si Bueno, quería hacer un saludito ahí. un saludo desde Lima. Bueno,
nada, súper contenta de poder compartir, digamos, nuestra experiencia. Este ha sido el primer año que hemos hecho Building Happiness, y la verdad es que nos han ayudado un montón los resultados a darnos como luces de qué priorizar, para dónde ir, y bueno, ahora les vamos a contar un poquito más. Buenísimo. Bueno, y vamos a partir con el primer bloque, con el tema uno, que es la felicidad como decisión estratégica del negocio. Como les comenté, la idea del estudio es comprobar empíricamente que colaboradores más felices van a tener mejores resultados dentro de la empresa. Y vamos a partir contigo, Natalie. Me encantó Blue Express, tengo que reconocer que la última vez que fui a Chile volví una zapatilla y me funcionó muy bien todo, así Muy bien, muy que bien. me encanta. Cumplimos, cumplimos. Claro, no, pero perfectísimo, me encantó. ¿Ya? Entonces te quería preguntar, en una industria donde los márgenes son ajustados, ¿ya? Ustedes están en logística, y la operación es intensa, ¿cómo lograron que la felicidad de los colaboradores sea considerada dentro de la estrategia de sostenibilidad y no solamente como un beneficio así extra? No, sí, obvio. Bueno, contarles un poco primero a los que nos acompañan, un poco lo que es Blue Express. Blue Express es una empresa de logística y distribución en Chile. Nuestra naturaleza hace que seamos una empresa operativa 100%, o sea, el 80% de nuestra dotación son operarios. O sea, partamos desde la premisa que tenemos un público difícil al cual llegar también. Generalmente cuando hablamos de estudios o de trabajo que hacemos desde las gerencias de personas, todos los segmentos son difíciles, todos los segmentos son distintos, tenemos que tener la capacidad de encantarlos a todos, pero sí, tenemos una población difícil, con una dotación promedio de 35 años, 73% de nuestra dotación es millennial o generación Z, ahí como cuando Santiago y la Jacinta contaban, Santiago en particular que hablaba de que son públicos difíciles, bueno, tenemos esos públicos muy difíciles, todo es una empresa muy joven. Entonces, para nosotros es altamente complejo estos temas, pero también sumamente relevantes. Y yo creo que aquí hay un tema que es paulatino, que tiene que ver mucho también con temas de estrategia corporativa, de decir las personas primero, las personas al centro, y entendiendo la sostenibilidad no solo como algo ambiental, sino también como personas. O sea, para nosotros en Blue y partir desde adentro, o sea, lo primero son nuestros colaboradores, los primeros son nuestros equipos, e instalar la felicidad vinculada a temas de seguridad, o sea, a partir desde la prevención y el cuidado de cada una de las personas, desde los temas como más bien productividad. Nosotros siempre que generamos nuevos beneficios, nuevas instancias, nuevos temas desde cultura también. Nosotros trabajamos muy alineados como equipo de gerencia, cada una de las unidades. Siempre lo hacemos también muy alineados con la operación, o sea, definimos todo muy de la mano con los diversos equipos operativos, y pensando también que tenemos que instaurar indicadores, pues indicadores transversales que nos ayuden a medir esto. Y algo que nos ha ayudado mucho es que todos nuestros líderes, es decir, todas las personas que tenemos a gente bajo nuestra responsabilidad, tenemos como indicador el tema de clima. O sea, nosotros todos los años nos miden por el clima de nuestros equipos. Y de cierta manera, instaurando ese indicador como transversal a todas las áreas de la organización, hemos ido generando también la conciencia de que el clima es responsabilidad de todos. No es solo responsabilidad de la gerencia de personas y de las cosas que podemos generar, sino también de cómo los diversos líderes trabajan con sus equipos estas temáticas. Y eso ha permitido que en el fondo la felicidad vaya avanzando como un driver también desde la estrategia corporativa de la compañía. Eso. Buenísimo, Natalie. Bueno, sí, pues qué importante es medir para poder tener argumentos concretos para poder presentar. Y esa es un poco la pregunta que te quería hacer a ti, Brigitte. En Parcarauco, ¿cómo hicieron? ¿Ya? ¿Con qué argumentos, con qué indicadores pudieron convencer al directorio de que invertir en felicidad organizacional realmente genera un valor tangible en un negocio, sobre todo que es tan orientado a los resultados como en el retail? Sí, tal cual. A ver, primero veo que hay gente de México, nosotros no estamos en México, así que toca presentarnos muy breve. Nosotros somos una compañía de centros comerciales, líder en los tres mercados en donde estamos, en Chile principalmente, que es nuestra casa matriz, Perú y Colombia.
Y en este rubro de centros comerciales, los perfiles de liderazgo son principalmente financieros, así que nos ha tocado desde recursos humanos, que normalmente somos más del corazoncito que del número, hablarles en su idioma, ¿no? Entonces, considero que hoy la data es fundamental, que hables con datos, con indicadores, con argumentos muy numéricos. Y nosotros intentamos mostrar los evolutivos de rotación, de ausentismo, eso ha sido importante, pero más allá de eso también los evolutivos en términos de costos de búsqueda, ¿no? Que no son menores. Y a veces tú ves solamente la factura del hunter, pero hay un montón de costos un poquito más indirectos que tienen que ver con el tiempo que demora inducir a estas nuevas personas en llegar a indicadores de productividad de sus antecesores, ¿no? Cuando hay rotación. Y entonces, estos han sido indicadores que han llamado la atención y que nos han abierto un poquito la puerta para, para poder entender que la felicidad, el bienestar, el clima laboral es fundamental. Ahora, dependiendo del equipo, también el impacto es diferente, ¿no? De repente, en un equipo comercial, sin duda la productividad asociada a una vacante va a ser de mayor impacto que de repente áreas de soporte. Entonces, también tratamos como de agudizar en esto. Y otra cosa que nos ha ayudado mucho han sido las entrevistas de salida. Cuando nos preocupa la rotación, no vale solo, digamos, ver el indicador y bueno, y ponerte creativo y pensar en qué hacer, sino profundizar en por qué las personas están yendo de la organización. Y esta buena práctica de tener entrevistas de salida nos ha ayudado a entender los reales motivos o el trasfondo de por qué la gente de repente no está tan enganchada o no los logramos fidelizar. Entonces, con esos inputs ha sido un poquito más fácil convencer o que el equipo directivo de líderes sigan apostando porque la felicidad es fundamental en el día a día, ¿no? Qué bueno, qué importante, Nid, rescato lo que dijiste, qué importante es cuando uno tiene un mensaje que dar, estar preocupado de cuál es su interlocutor. Ahí hiciste una diferenciación entre el área de finanzas, comercial, la gerencia general. Entonces también uno a veces se olvida que uno tiene un rol estratégico también dentro de la empresa, un rol político, y en base a eso uno tiene que establecer un plan concreto. Y bueno, y también obviamente las encuestas de salida son importantísimas. Muchas veces la gente que se va... como que las empresas se olvidan de ellos porque ya no van a pertenecer a la institución, pero obviamente es una fuente muy rica de conocimiento. Eh, Hasi, quiero terminar como el primer tema grande, preguntándote a ti, que desde los hallazgos que encontramos en el estudio, ¿ya? ¿Cómo se puede explicar que las empresas que integran la felicidad en su estrategia obtengan mejores resultados? Sí, me encantó esta pregunta porque como que engloba un poco todos los estudios de felicidad que hemos hecho desde el 2023, cuando esta diapositiva que tenía las tres portadas, y otros estudios que hemos hecho en el área también. Para mí lo primero, y esto lo vimos en el estudio de Burnout, que sacamos a inicio de año, que también está disponible en la página de Book, los colaboradores que están con, en este caso del estudio de Burnout, ¿verdad? Que están con niveles muy altos de estrés, que están pasándolo mal, etcétera, son menos productivos. En ese estudio les preguntábamos más por productividad autopercibida y había un quiebre súper marcado en que los colaboradores que estaban con burnout, que estaban estresados, son los que más se veían como menos productivos, los que tenían más intención de renuncia. Entonces, por un lado, hay una conexión muy directa entre el bienestar de nuestros colaboradores, que podríamos entenderlo, ¿cierto?, como este nivel de felicidad, y también indicadores del negocio. Y con eso conecto con lo segundo, que también en el estudio de felicidad del año pasado, vimos que las organizaciones más felices son organizaciones con menos rotación, por ejemplo, o sea, con menos renuncias voluntarias también. Y eso sí que ahí también, tanto Brigitte como Natalie lo adelantaban, ¿cierto? La rotación tiene un costo gigante para las organizaciones, monetario, también para los equipos. Mucha rotación también carga mucho a los equipos porque tienes personas que conocen menos los procesos, ¿cierto?
Entonces, también la felicidad se nos conecta a ella mucho más directamente con el negocio. Y lo otro tiene que ver con lo que veíamos en este mismo estudio este año, ¿no? O sea, hay una conexión muy directa ya, literal, de la felicidad con los indicadores financieros. O sea, organizaciones más felices coinciden con ser organizaciones que tienen mejores indicadores financieros, como el margen de utilidad bruta, y también en términos de percepción, que es como nuestro, en este caso, la gerencia de personas, que fue que respondió este cuestionario, coincide, como decía Santi, que son más optimistas respecto a las finanzas de su organización. Y aquí cuento como un tras bambalinas un poco. Cuando estábamos haciendo con Santi esta presentación y la estábamos practicando, en algún minuto pensábamos en contarlo como que la felicidad, si uno se imaginara que la organización es un barco que uno está navegando, la felicidad se vincula con el negocio en que es como este ánimo que nos da para seguir navegando, ¿cierto? O sea, una organización más feliz es una organización que si te toca una tormenta en el camino, se nubla, empieza a llover, el oleaje se pone complejo, bueno, nos da como esa confianza para decir, no, no importa, sigamos navegando, hay que llegar a puerto. Eso es lo que nos mostró un poco este estudio, sobre todo con la parte más de percepción. Así que eso por el lado de la evidencia. Qué buena, me encanta que como ya tenemos varias ediciones, podamos ir comparando los distintos resultados a lo largo de los años. O sea, y como somos una empresa que nos estamos proyectando hacia el infinito, me puedo imaginar ya cuando llevamos 15 años, 20 años, toda la información, la data que vamos a tener. Voy a acabar con los tarros y voy a dar un indicador que saqué yo, porque me tocó hacer una presentación de motivación y felicidad la semana pasada, pero Harvard y Oxford están haciendo un estudio, ya como la tercera edición, que han llegado a la conclusión de que las 100 empresas más felices de Estados Unidos tienen un 20% más de utilidades que el promedio del S&P 500 y el Dow Jones, ¿ya? O sea, si ustedes invirtieran su plata en las empresas más felices y no en el S&P 500 y no en el Dow Jones, ganarían un 20% más. Entonces, en verdad hay un link totalmente estrecho entre felicidad y buenos resultados. Ya, gracias, Hasi. Te voy a meter ¿Qué? la ¿Qué cuchara, cosa? como decimos en Chile, lo que dices, Ah, pero buenísimo. vi el estudio y es buenísimo. Y nosotros, por ahí alguien preguntó en el Q&A algo también parecido, como si nos habíamos basado en algún marco teórico para hacer este estudio. Y también nos basamos en un estudio, en un paper publicado académico, que había hecho este mismo estudio también con empresas que están abiertas a la bolsa en Estados Unidos. Y también habían encontrado que esas empresas tenían indicadores de felicidad más altos. De hecho, un poco este estudio se basó justamente en esta experiencia en Estados Unidos. Así que la verdad es que igual hay harta evidencia contundente, no solamente en Latinoamérica, que es lo que hicimos ahora, sobre el tema. Sí, pues, buenísimo. Me da risa, yo dije escaparme con los tarros y tú meter la cuchara. Ya tenemos que internacionalizar nuestros dichos. Ya, entonces ahora vamos con el segundo bloque, que es felicidad como escudo frente al riesgo financiero. ¿Ya? Y quería preguntarte a ti, Natalie, en tu experiencia en relaciones laborales, ¿ya? ¿Cómo se refleja la felicidad organizacional en menos conflictos, ¿ya? Menor rotación o reducción de riesgos que podrían impactar financieramente en Blue Express, ¿ya? Y también me gustaría que nos explicaras un poquitito en qué Ujú. consiste el área de relaciones laborales, que me Ya, parece interesante. perfecto. No, de todas maneras, bueno, el área de relaciones laborales es el responsable finalmente de mantener las relaciones en cada uno de los equipos, en que se cumplan las normativas laborales, que se respeten los derechos del trabajo en cada una de las unidades. También el representar a la compañía frente a entidades fiscalizadoras, como en Chile es la Dirección del Trabajo, ante apoyar a los abogados que nos colaboran también en temas más de tribunales del trabajo y todo aquello. O sea, somos como el equipo que presta un soporte integral desde la parte de normativas laborales y también acompañamos mucho a lo que son los sindicatos.
¿ya? Somos quienes mantenemos la relación con los sindicatos y por eso también cuando tú hablas de de cómo la felicidad se refleja en esto, yo creo que es clave y es claro cuando tú sientes que las personas son escuchadas, son cuidadas, son reconocidas, los conflictos laborales disminuyen radicalmente. O sea, la rotación baja, las relaciones en los equipos mejoran, las relaciones con los líderes también mejoran. O sea, en Chile en el último tiempo no ha sido fácil, hemos tenido hartos cambios laborales, leyes de reducción de jornada, tuvimos una ley que se implementó, la ley Karin, que tiene que ver con todo este tema del acoso laboral, de la violencia en el trabajo, del acoso sexual, que ha traído consigo hartas cosas que han venido a cambiarnos un poco la estructura, pero para nosotros la clave y nuestra estrategia ha sido el diálogo permanente. El diálogo permanente con los sindicatos, con los trabajadores, una dinámica muy de puertas abiertas, de cada vez que alguien siente alguna situación, lo conversamos, no tenemos que llegar a una denuncia o una situación de acoso propiamente tal para levantar un dolor, una incomodidad. Eso también lo hemos trabajado mucho desde capacitaciones, desde la resolución de conflictos, desde no tener temor a las conversaciones difíciles. En los ambientes laborales es muy frecuente que se den las conversaciones difíciles, que tengamos un conflicto por algo puntual, somos seres humanos también, tenemos sentimientos, como nos decimos las cosas también afecta. Entonces, el tema del diálogo, de las conversaciones, de la capacitación permanente también como en estos temas ha sido fundamental para nosotros para reducir las tensiones, para reducir, como decía anteriormente, la rotación y evidentemente esto nos evita y nos genera un ahorro bien grande en términos de tiempo, en temas de gastos legales y también en temas de clima. O sea, creo que el ambiente laboral sano sin duda va a reducir riesgos financieros desde toda medida. Hoy en día también hay mucho de reputación corporativa que a cuidar. O sea, que una empresa sea cuestionada por un incumplimiento normativo, mata tu reputación también. Entonces, también como empresa siempre estamos muy con una actitud preventiva desde todas estas aristas que nos puedan tener en el fondo o que nos puedan traer consecuencias que después es mucho más difícil contrarrestarlas o manejarlas. Entonces, sin duda para nosotros el diálogo social y el diálogo permanente ha sido la clave para poder resolver y mantener estos temas súper sanos dentro de nuestra organización. Qué buena, qué importante es la comunicación, sobre todo para poder prevenir, ¿ya? Para poder escuchar cómo se viene un ambiente que tal vez puede explotar en el futuro. Y qué importante es el rol del área de relaciones laborales, que no muchas empresas lo tienen más encima. Y que yo creo que cada Acá vez, lleva poco, acá llevamos un mes implementando este nuevo equipo, me así que estamos ahí con imagino, mucha fuerza, sí, pero yo lo encuentro importantísimo y no solamente en países como Chile que están teniendo como que más contingencias, sino que en todos los países de Latinoamérica es una tendencia que debiéramos tener presente. sin Gracias, duda. Natalie. De nada. Eh, Li, te quería preguntar a ti, en tu experiencia en Parque Arauco, ¿ya? ¿Cómo se traduce la felicidad de los colaboradores en la percepción de solidez que tienen clientes, inversionistas o socios externos de la compañía? Ujú. Oye, algo que me llamó mucho la atención porque me gustó la frase es esta en el estudio, la de el escudo ante el abismo financiero, ¿no? O sea, la felicidad es el escudo ante el abismo financiero de la compañía. Y me ponía a pensar en cómo relacionarlo a Parque Arauco y a nuestro día a día. Y nosotros en el mundo de centros comerciales tenemos dos clientes. El cliente, que son las marcas grandes o pequeñas, que van y nos rentan un espacio para exponer sus productos, todos los retailers, y el cliente final, que somos todos nosotros, que vamos a hacer shopping o a tomarnos un helado o al cine. Y en todas esas iteraciones, un cliente, ya sea locatario o final, puede percibir claramente si tienes a un equipo motivado y feliz, ¿no? Si resuelve las dificultades con rapidez, si te transmite confianza, si está bien entrenado, si resuelve cualquier dificultad que se te presente en la visita. Y eso se nota, ¿no? Entonces, creemos que
si genuinamente a los colaboradores les importan las necesidades de los clientes, eso se va a proyectar y te vas a ir del centro comercial con una excelente experiencia. Y desde el lado de personas, pensando bueno, en otros stakeholders, que de hecho lo comentaba Natalie, esta parte de como la marca empleadora también, ¿no? La reputación de la compañía. Eh, que para nosotros también es súper importante, por ejemplo, cuando los colaboradores que orgánicamente y genuinamente ponen post en LinkedIn, y es algo que nadie les pide, ¿no? Pero eso es un indicador también de qué tan comprometidos, qué tanto se sienten pertenecientes a la organización y se vuelven como representantes naturales de tu organización, contando de lo bonito que les va y lo bien que la pasan, aun cuando hay desafíos y es una compañía exigente. Entonces, creo que la felicidad se traduce en la experiencia que se lleva los clientes, tanto locatarios como finales, en la marca empleadora que se proyecta a través de tus propios colaboradores, sin exigirles que pongan un post o que hagan un comentario positivo de la compañía o que les cuenten a sus referidos cómo les va. Y por otro lado, ya desde la parte más de inversionistas o socios externos, nosotros también, digamos, tenemos buenos resultados en líneas generales en varias encuestas, una de ellas Building Happiness, que nos permite incorporarlas, por ejemplo, en nuestra memoria integrada, que es un documento que los inversionistas ven y que también permiten identificar que, oye, Parque Arauco es una compañía que tiene muy buenas prácticas laborales, que permite que la gente se sienta respetada, que se sienta en un ambiente seguro. Entonces creo que al final del día es bien sistémico y te va impactando en cosas que a veces tú no tienes como algo intencionado o dirigido, pero de pronto ves, como te digo, esta parte orgánica de los posts de LinkedIn que te pegan en marca empleadora y todo va alimentando la credibilidad de la compañía, la imagen, ¿no? Buenísimo, qué importante también eso que dices como de también involucrar a los socios externos, o sea, ni siquiera las personas que trabajan en el día a día en la empresa. Y yo también siempre trato de decirle a las personas que trabajan en Book Perú que ellos tienen que proyectar la cultura que tenemos adentro hacia afuera, cosa que no solamente la persona que interacciona con alguien de ventas, que es como lo más lógico, sino que servicio al cliente, incluso marketing, perciban esa mística que tenemos nosotros como empresa, que nos hace ser distintos y nos hace como amar lo que hacemos y mostrar como felicidad también. Casi, te quería preguntar a ti en base al estudio, ¿ya? Obviamente hemos llegado a la conclusión de que que la felicidad reduce el riesgo financiero, ¿ya? Pero, ¿qué incentiva a una persona que ya está en dificultades, o sea, perdón, una empresa que ya está en dificultades económicas, a priorizar este tema? ¿Ya? Porque obviamente es difícil venderle al gerente de finanzas o al gerente general que tenemos que invertir en esto cuando estamos muy apretados por otro lado. Y bueno, me encantó lo que dijo Brigitte de la práctica que hacen en Parque Arauco, que al final la felicidad es tan importante que es como parte de la memoria anual que uno reporta. Eh, y era lo que hablábamos al inicio de esta presentación, ¿no? ¿Por qué en un contexto laboral tan complejo como el latinoamericano vamos a estar hablando de esto? Si yo tengo cosas mucho más importantes como vender más, reducir costos, etcétera, ¿cierto? Y el otro día también en un congreso sobre este mismo tema, yo le preguntaba, fue presencial, entonces la gente levantaba la mano, pero les preguntaba cuántas personas de ustedes se imaginan llegando a una organización, o sea, a una reunión, por ejemplo, de marketing o de finanzas con los directivos de la organización sin números. Y nadie levantó la mano, ¿cierto? Porque yo creo que sería imposible imaginarse armar una campaña comunicacional, por ejemplo, y que no tuviera algunas métricas de cómo nos fue en la campaña anterior, y ni hablar en temas de finanzas, ¿cierto? Y cuando hablamos de bienestar organizacional debería ser lo mismo, deberíamos también, y aquí no sé, me imagino que deben haber hartas personas de equipos de gestión de personas, ¿cierto? Que la evidencia y las métricas también pasen a ser parte de nuestro día a día y que eso no sea transable. En el fondo, que el People Analytics, que hacer seguimiento a los números de nuestra organización, ya no sea algo accesorio, como de las empresas con más recursos pueden hacerlo, porque la verdad hoy día también con la inteligencia artificial hay muchas más herramientas para hacerlo,
y justamente basarse en datos como esto. Yo creo que la evidencia, el dato que tú mismo decías, Seba, el dato en el que nos basamos para armar este mismo estudio, son bien contundentes en decir que la felicidad sí tiene un impacto directo sobre, sobre los números financieros de las organizaciones. Entonces, para mí la respuesta en breve, en una línea, es datos y evidencia. Justamente que los equipos de gestión de personas tengan conocimiento de estos datos, del marco teórico, de lo que dice la evidencia, y eso mismo llevarlo a las reuniones donde se toman las decisiones. Total, y además considerar que no todo se traduce en plata. O sea, pueden haber muchas iniciativas que mejoren la calidad de vida de los colaboradores que no reporten como un gasto financiero para la empresa. Eh, ya, y vamos llegando ya, enfilándonos a la parte final del webinar, o sea, por lo menos a la parte del panel, porque después vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces vamos a hablar un poco de prácticas concretas que marcan la diferencia. ¿Ya? Y vamos a partir con Natalie, preguntándole qué decisiones concretas en políticas laborales o sostenibilidad han movido realmente la aguja en felicidad de los equipos de Blue Express y cómo evaluaron su impacto. Perfecto. Bueno, hemos desarrollado muchas acciones, la verdad, siempre muy escuchando todos como los inputs que tenemos. O sea, nos evaluamos a partir de Building Happiness, de encuestas de climas internos, de pulsos de clima. O sea, nosotros somos bien de estar midiendo los avances de manera permanente en el tiempo. Creo que no son instancias aisladas sino que son instancias permanentes y que van sumando y nos van generando un input. Y así como ya entendiendo que estamos como súper ajustados en el tiempo, hay cosas como muy concretas, bueno, desarrollamos un plan de bienestar integral que se llama Blue Contigo, que es un programa de apoyo 360 que tomamos los temas de salud mental, asesoría social y financiera, temas de orientación en beneficios legales, en orientación legal, en beneficios sociales. En el fondo, poder facilitar a nuestros trabajadores el acceso a información que quizás ellos podrían encontrar en distintos servicios u organizaciones a nivel nacional en un solo lugar en la empresa, puesto al servicio de sus tiempos reducidos y de su poca posibilidad quizás de, no sé, ver cómo postular un subsidio habitacional, que es algo que es súper frecuente, o temas de salud mental, de tener atención de un psicólogo. Entonces, claro, creamos este programa de apoyo permanente, de apoyo integral y que ha sido sumamente bien recibido por los equipos y de hecho, del día que lo lanzamos, recuerdo, de inmediato empezaron a generar interacciones, colaboradores requiriendo recibir la asesoría. Entonces, claro, fue algo que las personas han valorado mucho. Programas de liderazgo que hemos implementado en este último tiempo también, todo este tema que hablábamos anteriormente de relaciones laborales, de las nuevas normativas laborales también en Chile, como les decía, de capacitaciones a todos los equipos de manera súper transversal, desde a los primeros líderes, a las capas medias, como también a los mismos colaboradores, ha sido fundamental y ha sido bien relevante. Y siempre escuchando, piloteando, midiendo y avanzando en medida de que también los éxitos se van viendo reflejados. Esa ha sido un poco la estrategia que hemos tomado. Buenísima, muchas gracias, Natalie. Y bueno, ya la última pregunta para Brigitte. ¿Cómo priorizan en Parque Arauco entre tantas iniciativas? ¿Cuáles son las que realmente generan un impacto positivo en la organización? Súper. Bueno, priorizar es súper importante, ¿no? Los recursos son súper limitados, no solamente en dinero, a veces en tiempo, en la atención de los equipos. Uno quiere hacer un montón de cosas, ve muchos benchmarks y dices, bueno, esto puede funcionar en mi organización, lo customizas, pero también hay un tiempo limitado de la atención de los equipos para participar de capacitaciones, de iniciativas en general, ¿no? Entonces uno tiene que ser como bien selectivo. Y una de las cosas que nos ha ayudado definitivamente la data en términos de qué nos dicen las encuestas, poder analizarlas cada vez con mayor profundidad. Creo que todavía tenemos una brecha para seguir cerrando. No somos así súper analíticos como esperamos ser pronto, pero dentro de lo que vamos avanzando, identificamos en dónde vamos a poner las balas, como decimos, ¿no? Entonces,
las encuestas nos han ayudado mucho. Nosotros tenemos una herramienta que se llama ¿Y cómo vamos? Es una encuesta mensual. em, Muy chiquita, tiene dos preguntas. Una dice tal cual, ¿y cómo vas? ¿No? Y tiene caritas, muy parecido al NHS que ustedes tienen. Y lo que intentamos es ir monitoreando con cierta constancia, no esperar un año ni 6 meses, sino mensualmente ir midiendo y poniendo el termómetro. Pero también esa misma encuesta tiene una segunda pregunta que a veces es aleatoria y que es abierta a déjanos saber lo que quieras dejarnos saber, ¿no? Y desde ahí también nos alimenta un montón, porque de repente nosotros creemos, un poco lo que decía Natalie, vas iterando y vas corrigiendo, vas ajustando y creíamos que ese era el camino, pero quizás las encuestas te están diciendo vete un poquito más a la derecha. Entonces, vamos afinando y haciendo que lo que tengamos que invertir sea, ojalá, lo más certero posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, han salido algunos temas que nos han permitido identificar que una de las cosas que teníamos que fortalecer o potenciar era la propuesta de bienestar. Y creo, Natalie, que no es una coincidencia, sino que hoy la gente valora muchísimo que tu plan integral de bienestar en términos de equilibrio vida-trabajo, de acompañamiento en situaciones difíciles, en términos de, oye, cómo también te asomas a la familia y no solamente te quedas con el colaborador que va a trabajar todos los días a la oficina o si es híbrido, como fuera. Entonces, cómo te involucras un poco más allá en las cosas que a una persona, no necesariamente viéndolo como colaborador, eh, lo mueven en la vida, ¿no? Entonces hemos identificado y desarrollado algunas iniciativas que van de cara a eso, ¿no? A temas de la familia, a temas más desde lo económico también, ayudarlos en mejorar sus finanzas personales. Pero también identificamos que, por ejemplo, había un reclamo ante los líderes en términos de reconocimiento y comunicación. Entonces, también ahí decimos qué tenemos que hacer como eje de personas para que nuestra comunicación sea mejor, para que los líderes sepan la importancia de bajar los mensajes, para que los líderes no esperen el gran logro para darles la palmadita, sino que el reconocimiento sea un poco más del día a día. Y es así como hemos ido priorizando, atendiendo a la pregunta, ¿no? Como siempre escuchando, teniendo esta herramienta, de verdad, es súper útil esta encuesta cortita mensual y basándonos otra vez en lo que el colaborador te dice. Buenísimo, muchas gracias, Brigitte. Bueno, nos pasamos un poquito el tiempo, la conversación estuvo muy entretenida. Quiero agradecer infinito a Brigitte, a Natalie y a Jacinto y Santiago por el conocimiento que nos han dado en esta velada. Y bueno, recordarles que les vamos a enviar no solamente el estudio, sino que además les vamos a enviar una grabación del webinar por si quieren revisitarlo o compartirlo. Y eso, que estén esperando también a los nuevos estudios que vamos a sacar con nuestra área de research y invitarlos también a que prioricen la felicidad de sus colaboradores porque no solamente van a rendir mejor, sino que van a cooperar a que el mundo sea mejor, van a impactar en la vida de las personas. Así que eso, les mando un abrazo y bueno, que tengan un muy buen fin de semana también. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, chao a gracias. todos, que estén muy Gracias, chao, bien. Muchas Chao. chao. gracias. Chao, chao.